Bien, les comparto la imagen. ¿Pueden ver las diapositivas? Sí. Perfecto. La anterior sesión, lo que habíamos visto, ¿no es verdad? Es el tema del pensamiento divergente y convergente. Habíamos visto que una de las tantas metodologías que existen es esta metodología del diamante doble de la innovación, ¿no es verdad? Entonces, habíamos desmenuzado un poco cada una de sus fases, la fase de descubrimiento, la fase de definición, la fase de ideación, la fase de implementación y toda esta interacción nos daba como producto la producción intelectual, netamente. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que habíamos visto, ¿no? Entonces, decimos, ¿cuáles son las etapas de la producción intelectual para la generación de un nuevo conocimiento, asumiendo, ¿no es verdad? Asumiendo la producción, o sea, tanto el pensamiento convergente como el pensamiento divergente, ¿ok? Asumiendo estos dos tipos de pensamiento. Ahora bien, cada uno de nosotros es libre de asumir esta posición, ¿no es verdad? De tomar ambas posiciones. Si uno decide no hacerlo, puede continuar solamente al convergente, ¿no es verdad? No asumir al divergente y continuar. Entonces sería 1, saltaría al 3, 4 y 5, ¿no? Ahora, si prefiere no asumir el convergente y solo el divergente, este se constituiría en 1, etapa 1, 2, 3, sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a ir viendo estas etapas, que básicamente es un resumen de todo lo que ya habíamos estado conversando estas últimas sesiones. Bien, si nosotros tomamos en cuenta estos dos pensamientos, bien, ¿qué decimos? Que mi primera etapa yo voy a asumir un pensamiento convergente, a lo que llamamos la producción intelectual. Convergente, ¿no es verdad? Recordemos que eso está basado, este pensamiento está basado en la lógica, ¿no es verdad? Recordemos también que la parte del cerebro que predomina la convergencia es el lado izquierdo del cerebro. Bien. Además, veamos que este tipo de pensamiento convergente busca una única respuesta. Acá, busca una única respuesta. Además, permite estimular la producción de ideas en forma convergente, es decir, de una forma precisa. Tiene estas ideas, ¿no es verdad? Este pensamiento exige que las ideas sean exactas, que sean rigurosas, ¿no? De forma tal que busque una respuesta correcta a un problema que se haya identificado o a una necesidad que se haya visualizado. Bien. Entonces, cuando nosotros estamos realizando o decidimos iniciar una investigación, ¿no es verdad? Lo primero que vamos a ver es cuál es la necesidad que tenemos o en un entorno específico, vamos a ver qué necesidades tienen o qué problema, cuál es el problema principal, ¿no es verdad? Entonces, si asumimos el pensamiento convergente, ¿qué se va a buscar? Una sola respuesta a este problema o a esa necesidad identificada. ¿Cuáles son las características? Primero, un pensamiento lógico, es decir, la capacidad para entender el problema que se ha identificado
o la necesidad, ¿no es verdad? Y explicarlo de forma tal que esté enmarcado en todo lo que es la normativa, la reglamentación, ¿no es verdad? Entonces, sigue reglas. La explicación va a seguir reglas. Una segunda característica de este pensamiento convergente, de la producción intelectual convergente, ¿cuál es? La memorización. Bien, la memorización, recordemos que es la capacidad para retener la información. Por tanto, en la producción intelectual se basa básicamente en la lógica para que se pueda entender el problema, en la memorización para retener la información que ha surgido a través de la identificación y el análisis que se ha hecho de ese problema, ¿no es verdad? Y buscar una única respuesta. ¿Ok? Básicamente, ese vendría a ser en la producción intelectual convergente. Ahora, en la producción intelectual divergente, ¿qué es lo que pasa? En la producción intelectual divergente, recordemos que tiene un enfoque intuitivo. Bien, intuitivo. Entonces, como es un enfoque intuitivo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál lado del cerebro es donde eh, se realiza este pensamiento? En el lado derecho. ¿Ok? En el lado derecho se lleva adelante el pensamiento divergente. Este tipo de pensamiento permite múltiples respuestas, varias respuestas, a diferencia del pensamiento convergente. Bien. Ahora bien, en el pensamiento divergente, básicamente cuando se realiza una producción intelectual basado en un pensamiento divergente, está enfocado a estimular la producción de varias ideas, de varias alternativas. ¿A través de qué? A través de la imaginación, a través de la creatividad. ¿Bien? Entonces, estos dos puntos, la imaginación, la creatividad, estos dos aspectos, ¿no es verdad? Permite generar una gran cantidad de respuestas. En la producción divergente, podemos dar diferentes respuestas sin sentido o nuevas o insólitas o que no sean lógicas. Bien, pueden ser. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las características de esa producción intelectual? Básicamente son 4. La fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la elaboración. Bien, esta partecita ya la habíamos visto, pero estamos repasando un poquito. ¿Qué nos dice la fluidez? ¿Qué implica la fluidez? La fluidez implica a la capacidad para realizar, para plasmar, para generar una gran cantidad de soluciones a un solo problema. Este ejercicio nos ayuda a ser empáticos con el problema que se ha identificado o con la necesidad que se ha encontrado. Bien.
Otra característica. ¿Cuál es? La flexibilidad. La flexibilidad vendría a ser ¿qué? La capacidad para generar opciones, aceptando ideas de otras personas. Bien. ¿Eso qué implica? Que en el pensamiento, en la producción intelectual divergente, no se está cerrada a una sola opción. Todo lo contrario, está abierta a varias opciones y está abierta a aceptar soluciones de otras personas, las contribuciones de otras personas. Bien. De ese mundo, cuando estamos hablando de solamente de esta producción intelectual, no la combinación que habíamos hecho en el diamante, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se va a seleccionar, vamos acá, se va a seleccionar de ese mundo de ideas que se ha dado, ¿no es verdad? De ese mundo de soluciones, se va a ir seleccionando, ¿no es verdad? Aquellas que vislumbren el cambio, vislumbren que genere un cambio en el problema o en la necesidad que se ha identificado. Otra característica es la originalidad. La originalidad es la capacidad para encontrar soluciones únicas y novedosas. ¿Ok? Soluciones únicas y novedosas. Son nuevas. A eso, a ese factor, a esa característica le llamamos originalidad. Y por último tenemos la elaboración. En la elaboración ya del desarrollo de todo el trabajo investigativo, se puede percibir cuáles han sido las deficiencias que se ha tenido en el proceso, ya sea de recolección de la información, ya sea de la identificación de algunos factores que estén dentro de nuestra investigación, ¿no es verdad? Y en función a esas deficiencias que se hayan ido encontrando, se puede ir redefiniendo, ¿no es verdad? Definiendo nuevas ideas, nuevas soluciones, de tal forma que al finalizar tengamos una producción intelectual divergente completa. Ahora vamos al punto 3. Bien, la etapa 3. La integración de la producción intelectual. ¿Cuándo inicia esta integración? Cuando ya se ha realizado todo el proceso de la producción intelectual convergente y todo el proceso de la producción intelectual divergente. Aquí viene la integración. Entonces recién podemos integrarlos. Por tanto, una vez que se ha terminado ambos procesos, ¿qué implica? Que se aprende, ¿no es verdad? De manera consciente, ¿no es verdad? El realizar el análisis lógico, pero también que se estimule con la flexibilidad,
nos verá con la originalidad del pensamiento divergente. Bien. Cuando nosotros integramos ambas producciones, ambos pensamientos, ¿qué es lo que pasa? Vamos a generar una nueva habilidad cognitiva. Vamos a estimular la creatividad, ¿no es verdad? ¿Para qué? Para realizar una nueva interpretación, para dar una nueva solución. ¿A qué? A una realidad específica en la cual se ha identificado, ya sea un problema o una necesidad. Por tanto, una vez que se han integrado estos dos procesos, nosotros vamos a tener un nuevo producto. Un nuevo producto. Y ese nuevo producto va a ser original e innovador. ¿No es verdad? Entonces, básicamente, en este proceso podemos utilizar, ¿no es verdad?, el diamante. Este de acá. Este diamante doble de la innovación. Lo aplicamos acá. ¿No es verdad? Ahora bien, ¿cuál es la siguiente etapa? La siguiente etapa es la cuarta. La aplicación y transferencia. Cuando hablamos de aplicación, cuando el documento que se ha elaborado acá, ese documento, producto de esta integración, ¿no es verdad? Cuando ese documento ya puede ser aplicado a el entorno en el cual ha sido analizado. Bien. Ahora, se utiliza, es decir, que nosotros vamos a utilizar esta solución, ¿no es verdad?, que se le ha dado. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? La solución que hemos encontrado acá, vamos a aplicarlo en la siguiente etapa. A eso hablamos de aplicación. Y de transferencia implica, ¿no es verdad?, que el resultado que hemos obtenido de esa aplicación lo vamos a llevar, ¿no es verdad?, a un ámbito real. Bien. La siguiente etapa es la generación de nuevo conocimiento. ¿Eso qué implica? Lo que vamos a hacer en la generación de nuevo conocimiento es que todas estas etapas, ¿no es verdad?, todas estas etapas me han hecho que el investigador genere un nuevo documento, un nuevo documento innovador, creativo, enriquecido tanto por el pensamiento convergente como el pensamiento divergente. Se lo ha aplicado. Bien, la propuesta se ha aplicado. De hecho, la transferencia de ese conocimiento en la aplicación en el punto donde, en el entorno donde el cual se encontró el problema, se identificó el problema o la necesidad. ¿No es verdad? Ahora, ¿qué implica? ¿Cuál es la siguiente etapa? Que ya que hemos escrito todo ese proceso que se ha hecho, se ha generado un
nuevo documento, aún más enriquecido. Y este documento tiene que ser compartido, ¿no es verdad? Tiene que ser compartido. ¿Por qué? Porque si no se lo comparte, ¿no es verdad? Es como si no hubiésemos hecho, hubiésemos quedado a la mitad de nuestra investigación. O sea, del alcance que tenía que tener nuestra investigación. Si bien se ha dado una solución a un problema en un momento, ¿no es verdad? En ese momento en el cual estamos dándole la solución a nuestro tema de investigación, si nosotros no vamos a difundirlo, no lo vamos a compartir, entonces no está habiendo tanta contribución, tanto impacto como se quisiera. ¿Por qué razón? Porque a veces, no es verdad, hay otras regiones con cierto grado de similitud en cuanto a la problemática que hayamos investigado. Y si la investigación está ya dándole una solución a ese problema, en otra región pueden tomar esta investigación, ¿no es verdad? Y revisarla, analizarla y ver qué aspectos pueden contribuir para solucionar ese problema que ellos tienen, ¿no es verdad? Entonces, fíjense, el, la investigación no debe quedarse simplemente en dar la solución, aplicar lo que sé yo, ¿no es verdad? En un solo ámbito, ahí donde nosotros hemos realizado la investigación, sino tiene, ¿no es verdad?, que ir a su difusión. Martín, ¿tienes una pregunta? Dime, Sí, en adelante. realidad me gustaría como comentar o ampliar lo último que usted ha dicho. Creo que sí, con respecto a la fase 4 y 5, naturalmente es importante un proceso de aplicación, transferencia y generación de nuevo conocimiento y de difusión. Eso naturalmente tiene que ver con diferentes ámbitos que a veces escapan de la mano de las posibilidades de los mismos autores, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la cantidad de investigadores siempre reducida que tenemos en el país y de los todavía menos que escriben o tratan de publicar en comparación con la cantidad de revistas, entre comillas, científicas que tenemos, ¿no? A veces se confunde además que una revista esté indexada y sea científica. Hay varias revistas indexadas en Cielo y demás, cuyo contenido a veces no es necesariamente relevante, pero sí tiene un nivel de producción o de difusión generalizada, ¿no? Si hay otros niveles de rigor un poco más altos y de exigencia, pienso en las revistas Scopus, etcétera. Y eso es interesante, pero eh, acotando lo que usted dice, apoyando todo lo que usted dice, ahí también hay que ver no solamente ya el problema de las líneas o políticas editoriales, sino también del comportamiento de la comunidad científica. Es verdad que sí se necesita como difundir el conocimiento mejor, sí es internacionalizarlo y demás, pero creo que no tiene realmente mucho sentido o llega a un camino a medias cuando el conocimiento es difundido, pero no respondido, es decir, no criticado. Y eso generalmente a mí me extraña un poco en ciertas comunidades científicas en nuestro país. Hay un intento constante, cada vez mayor, por lo menos en los últimos 8 años, muy visible, de generar mayor cantidad de revistas, ¿no? Eso se ha visto en las políticas de todas las universidades, casi todos los departamentos o carreras han tratado de crear sus revistas digitales o no, subidas o no a cielo. Pero los niveles, por ejemplo, de reseñas de libros nacionales, la discusión de esos artículos que se publican es muy baja. Y eso naturalmente nos lleva al segundo problema. ¿Hay realmente una discusión y una comunicación científica? ¿Basta la publicación para asegurar la comunicación científica? En mi humilde opinión, diría que no. Realmente necesitamos además lugares como foros, lugares como coloquios, lugares como seminarios, lugares como presentaciones de libros, lugares de reseñas en las revistas, donde realmente los autores puedan comunicar sus avances, ser evaluados y recibir alguna retroalimentación, porque en esa retroalimentación creo que también viene la potencia de lo que usted nos presenta como
producción intelectual divergente, ¿no? Es el momento en que uno dice, ya acepto estos argumentos de este autor, pero creo que esto podría revisarse. Y yo creo que eso es muy beneficioso para la producción académica. Por lo menos todas las críticas que yo he recibido a algunos trabajos que he hecho, siempre me han servido mucho para poder pensar, tal vez de manera menos ingenua, en el siguiente artículo. Entonces, por eso quería decir, ¿no? Que además de la publicación, es importante siempre generar una cultura de la discusión en las comunidades científicas. Exacto, tienes muchísima razón, muchísima razón. Es muy importante, ¿no es verdad?, el aperturar estos medios de difusión. Eso creo que en las universidades están dejando un poco de lado, ¿no? Están más dando apertura en este momento a las publicaciones, ¿no? A la apertura de revistas en cada una de las facultades, ¿no es verdad? Pero el tema es la difusión. No se está aperturando tanto esa difusión, porque las revistas, pues bueno, no todas la leen, ¿no? ¿No es verdad? No todos leen esas revistas. Y por lo menos en San Francisco Javier se está dando las revistas electrónicas más que las en físico, ¿no es verdad? Entonces se tienen revistas electrónicas en las diferentes facultades y bueno, su difusión queda ahí, ¿no? No es tan difundida. Entonces, habría que complementar, ¿no es verdad?, con el tema de difusión, una estrategia de difusión, tal cual tú lo mencionas, que es muy, pero muy importante. Gracias a usted. Sí. Bien, ahora vamos a hacer una pequeña práctica. Bien, si no tienen ninguna pregunta hasta acá, Doctora, buenas noches, la palabra. adelante, por favor. Sí, en una primera parte quisiera hacer un pequeño resumen de lo que usted ha mencionado, Claro que sí, señalando adelante. que el pensamiento convergente tiene que ver en la búsqueda de las soluciones a los problemas, ¿no? Ujú. De forma muy significativa, el pensamiento divergente a la creatividad. Entonces, yo me pregunto, y pues le paso esta pregunta a usted, doctora, ¿no? Hasta el momento no se ha discurrido en torno al lenguaje. Es decir, ¿en qué lado del pensamiento estuviera? ¿No? Sabiendo que desde la filosofía del lenguaje, por ejemplo, recordando a Wittgenstein, que diría que el hombre ya no es aquel ser de las represiones, sino el hombre es en cuanto habla, ¿no? Y en el mismo sentido podríamos decir es en cuanto piensa. Y ese pensamiento de pronto puede estar en distintos aspectos como el arte, precisamente la forma de escribir, en la música y en el resto de la ciencia. Y por otra parte, si recordamos a Chomsky, él considera que la cuestión del lenguaje es algo innato, que lo llevamos en nuestras ADNs, que esto nos permite la posibilidad de estructurar lo que llamamos las competencias lingüísticas en el lado de la gramática. Entonces, la pregunta, doctora, ¿cómo podemos articular esta percepción del lenguaje, que es una capacidad, diríamos, del que escribe, en este caso, la producción intelectual, que más allá de los pensamientos convergentes y divergentes, pudiera precisamente este cientista elaborar o al menos tipificar que está en este lado de los pensamientos esta, diríamos, este núcleo de lo que llamaríamos el lenguaje, porque es precisamente, ¿no?, el meollo cuando se habla de la producción intelectual. Claro, sin desmerecer toda la explicación que Edouard Le Bon en su tiempo de pronto lo ha hecho de manera maravillosamente, esta posibilidad de articular la forma de discurrir en el pensamiento. Entonces, esa es la pregunta, doctora. Hasta el momento no puedo ubicar
¿Qué pasa entonces con el lenguaje, ¿no? Si tenemos de pronto en nuestras ADNs y que tenemos al mismo tiempo la capacidad, diríamos con Habermas, la de proponer lo que se llaman las competencias comunicativas, que esto bien se puede estar estructurada en, en esa producción intelectual. O hay una suerte de ligazón con lo que sería la filosofía del lenguaje, doctora, o simplemente es una connotación el lenguaje muy al margen de las formas como Edward Le Bon nos está presentando en esta forma de articular la creatividad, pero también al mismo tiempo de solucionar los problemas. Gracias, doctora. Mira, en mi opinión, yo pienso que nosotros somos seres pensantes, ¿verdad? Nosotros pensamos y nos comunicamos a través del lenguaje. ¿Verdad? Comunicamos nuestros pensamientos a través del lenguaje. Bien, si bien en el pensamiento divergente nosotros tenemos la libertad de plasmar nuestras ideas, nuestro pensamiento en un lenguaje no científico, ¿no es verdad? Podemos plasmarlo con diferentes tipos de lenguaje, diferentes palabras, expresarlas en diferentes palabras a través de del pensamiento convergente, que ya es la parte lógica, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a acudir nuestro lenguaje, ¿no es verdad? Vamos a plasmar el lenguaje a través de la redacción científica. Entonces, fíjate acá, tenemos la libertad de expresar nuestro pensamiento a través de un lenguaje, de nuestras palabras comunes, como tú quieras llamarlas, comunes, corrientes, el léxico que acostumbramos a utilizar. Y cuando caemos en el convergente, este lenguaje, ¿no es verdad?, va a ser apoyado a través de la redacción científica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ambos, ¿no es verdad?, están siendo apoyados y se van a convertir en un documento que va a contener todo el léxico científico que debe tener este tipo de documentos, ¿no es verdad? Pero también va a contener esa creatividad que se ha expresado a través del divertimento, ¿no? Entonces, esa es mi opinión, ¿no? Tenemos el pensamiento está dentro de nuestro cerebro, pero ¿cómo lo expresamos? A través de nuestro lenguaje, a través de nuestra habla, ¿verdad? Entonces, es eso, que yo creo que sucede, que pasa, ¿no es verdad? De esa forma nosotros estamos conectándonos el habla a la producción científica. Gracias, doctor. ¿Alguna otra consulta? Bien, vamos a hacer una pequeña práctica que no va a durar mucho. Bien, antes de continuar y pasar al siguiente tema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por espacio de, a ver, unos 15 minutos que les daría. Igual que en la anterior práctica que hicimos, la primera clase, recuerdan que les decía, a ver, cuál es cómo ustedes definen el concepto de producción intelectual, ¿no es verdad? Entonces, va a ser algo así, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a dar un ejemplo de cuál ustedes tomarían, qué tema ustedes tomarían, ¿no es verdad? Y cuál sería la parte del pensamiento convergente
¿Y cuál sería la parte del pensamiento divergente? ¿Bien? ¿Y cómo realizarían su integración? Algo sencillito, no algo así amplio, ¿no es verdad? Vemos así bien puntual. ¿Bien? Ideas bien puntuales, no necesitan hacer unas, qué sé yo, toda una gran lluvia de ideas, ¿no es verdad? Algo bien puntual, bien pequeño. El tema que ustedes elijan, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, nos vemos unos 15 minutitos para realizar esa pequeña práctica. Si terminan antes, no hay ningún problema, levantan la mano y adelante, ¿ok? Doctora, buenas noches. ¿Podrías repetir la última partecita del tercer punto? Ah, ya. Es un tema, ¿no es verdad? Donde ustedes eligen un tema, ven cuál va a ser el pensamiento convergente, cuáles van a ser los pensamientos divergentes y cómo ustedes van a integrar ambos pensamientos. Esos 3 puntos, ¿ok? Los que participen, Perfecto. van a tener ya directamente la segunda práctica, ¿ok? Disculpe, ¿y eso lo anotamos en el chat? ¿Lo hacemos de manera No, verbal? no, es individual y lo van a exponer, así me hablan, me lo comentan. Ahora si quieren escribir y compartir, no hay ningún problema, lo pueden compartir, ¿no es verdad? O si prefieren, me lo platican, ¿no es verdad? Y todos los que participen, obviamente como van a ahí tener escrito, cuando yo voy a ir anotando, ¿no es verdad?, los nombres de los que participen. Cuando envíe la segunda tarea, ustedes esta práctica, solamente los que han participado, ¿no es verdad?, lo van a subir, porque esa va a ser su práctica 2, ¿ok? A los que participen. Muy bien, ¿podría ensayar mi respuesta? ¿Cómo? ¿Podría ensayar mi respuesta? Claro. Bien, considerando un poquito lo de las lecturas y tratando de unirlo al vocabulario precedente que tengo, podría comprender en gran medida la producción intelectual convergente como esa articulación de las primeras 2 fases de la investigación. Cuando uno trata de armar, por ejemplo, un estado del arte o un estado de la discusión, tiene que de alguna manera comprender cuáles son las principales tradiciones de investigación y los principales aportes en torno a un tema. Y eso significa también comprender y muchas veces adoptar los problemas clásicos de una disciplina o de una investigación. Eso naturalmente permite que podamos coincidir con varios de los autores que son autoridades en un campo. No obstante, el desarrollo de una investigación que lleva, por ejemplo, a procesos de delimitación cada vez más minuciosos y en muchas ocasiones también críticos. Pienso, por ejemplo, en los procesos de delimitación de tema o de objeto de estudio en relación de una licenciatura, a un máster o a un doctorado, implican cada vez un proceso de crítica y de revisión de las fuentes de la literatura y de la tradición en la que los problemas se hacen más evidentes. Entonces se presentan lo que algunos autores denominan como anomalías dentro de la ciencia normal o dentro de la normalidad de la ciencia o dentro de las prácticas de una comunidad científica. Es ahí donde la divergencia con las grandes autoridades comienza a verse poco a poco, al punto en que se pueden entrar en cierto tipo de crisis de la comprensión de un objeto o del método o de las técnicas que se utilizan en una investigación. Eso naturalmente permite producciones novedosas o replanteamiento de los problemas. Y me parece que esa probablemente podría ser una manera de ejemplificar de manera práctica estas dimensiones de la producción intelectual convergente, como cuando tratamos de hacer un estado de la discusión o hacemos nuestras primeras investigaciones, y una producción intelectual divergente, que es cuando llevamos a niveles de delimitación conceptual novedosos los objetos que estamos trabajando, o por lo menos diferentes de la tradición. Y eso nos permite eventualmente ensayar nuevas respuestas o tener opiniones divergentes de la tradición.
Yo estoy abierto a cualquier corrección que pueda hacerme, por favor. Tal vez me he equivocado mucho. No, 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 para nada. Muy bien, Martín. Por favor, lo anotas todo lo que nos has platicado y lo vas a subir bien a la plataforma, que eso ya va apuntado para tu práctica. Muchas Leo, gracias. gracias, Martín. Leo, adelante. Gracias, buenas noches. Justamente yo tengo un tema que está relacionado con lo que es básicamente una de las problemáticas globales que tiene que ver con el cambio climático. Considero que todo lo que está relacionado al pensamiento convergente, para este ejemplo que estoy mencionando, tiene que ver con las causas inherentes justamente al problema como tal del cambio climático, que podría ser todo lo que está relacionado con la actividad antrópica, con los gases de efecto invernadero, los problemas que se están dando en términos de, bueno, justamente ese calentamiento global que existe. Y la parte del pensamiento divergente tiene que ver con sus efectos e impactos, que hoy por hoy justamente se está abriendo bastante porque nuevos efectos, nuevos impactos se van descubriendo de manera ya intrínseca en términos de justamente de este aumento del problema o vamos a decir profundización del problema que se está dando más hoy por hoy, debido a que los países justamente no han tomado conciencia, los seres humanos mismos no tomamos conciencia con respecto a esto del cambio climático y justamente se está dando, digamos, una idea sobre esta situación, sobre los efectos y los impactos, que cada vez son mayores y variados y diversos y nuevos efectos que se están descubriendo en términos de lo que es el problema mismo del cambio climático. No sé si estoy correcto con las definiciones y aplicaciones. Muy bien, Leo, muy bien. Por favor, Gracias. escríbelo, todo lo que nos has comentado, y lo vas a subir a la plataforma. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Freddy, adelante. Doctora, compañeros, buenas noches. El tema que yo estoy realizando en mi tesis de maestría es el de diseño de una malla curricular y un poquito relacionando con el tema que estamos llevando a estas clases, el pensamiento convergente para, bueno, obtener la información. Estoy viéndolo, digamos, como las fuentes teóricas, ¿no? Tomando instrumentos como cuestionarios o entrevistas a las empresas, ya tal cual se tendría que realizar. Pero un poquito viendo el pensamiento divergente también, estoy viendo ir a esas fuentes, a las empresas y hacer una observación directa al trabajo que realizan en las empresas y así se detecta las necesidades de dichas empresas, doctora. Eso estaba viéndolo. Muy bien, Freddy. Por favor, escribe lo que nos has platicado acá y lo vas a subir a la plataforma. ¿Ok? Ya, Gracias. gracias, doctor. Gracias a ti. Sí, Rubén, por buenas noches, favor. doctora. Buenas noches. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Rubén. Reina Vergara le habla, doctora. Sí, es que han La levantado palabra, por favor. han levantado la manito. Tengo levantadas las manitos. Viene Rubén, luego Néstor, luego Gustavo y vendrías tú, Reina, por favor. ¿Sí? Ok, doctora, colegas, muy buenas noches. Doctora, permítame intervenir igual de forma muy parecida como mis colegas anteriormente con sus temas de maestría. Yo tengo un tema de maestría que es el estudio de perfiles aerodinámicos para un cohete sonda de nivel 3. Yo veo en este caso que la parte convergente del estudio viene a ser toda la parte normativa para la construcción de este tipo de equipos y de este tipo de sistemas tecnológicos, ¿no es cierto? La parte normativa, la parte en la que tenemos que ver aspectos de seguridad, aspectos de diseño, pero sí veo que hay motivación para la parte divergente a gran escala porque como país tecnológicamente no estamos muy avanzados, por así decirlo, en algunos temas específicos,
Y ahí es donde cuenta la creatividad, ¿no es cierto? La creatividad de uno mismo para ver cómo podríamos suplir algunos aspectos a los cuales no tenemos acceso. Esto obliga de alguna manera a darnos modos, a darnos maneras para poder suplir y paliar este tipo de problemas. Y ahí yo veo que actúa harto la parte divergente, ¿no? La parte de creativa, sobre todo, que aún no está, que no está trastocada por ningún aspecto normativo, por ejemplo, doctora. Ese sería mi planteamiento y sería mi forma de ver esta parte del estudio que estamos llevando en la clase, doctora. Muchísimas gracias, Rubén. Al igual que a tus compañeros, por favor, transcribe lo que nos has dicho, nos has platicado y lo subes a la plataforma. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Gracias a ti. Néstor, adelante. Doctora, gracias. El tema que trabajé en el anterior módulo, Producción Intelectual 1, giró en torno a la muerte, cuyo tema es la dificultad de seguir siendo del hombre en el mundo, ¿no? Quizá hay la posibilidad de querer crear, de intentar de solucionar la muerte, creo que no va por ahí. Sin embargo, es así como se puede entender esa integridad la que usted solicita. Esta dificultad ante la muerte de parte del hombre es realmente algo, pues, ¿cómo diríamos? Es estar ante la presencia de la nada. Una nada que aniquila toda una existencia del hombre. Y hay una suerte de querer seguir siendo. Por eso los testimonios de por qué te has muerto o por qué tenía que ocurrir, una cosa así. Entonces el trabajo en el intento de querer unir se trataría de, en el pensamiento divergente, de acercarnos, de captar los distintos sentidos de los proyectos de vida del hombre, en el intento quizá también de descubrir esa diversidad de sentidos, por una parte, y en el intento de integrar con el pensamiento convergente, que obviamente no es una solución, sino es el intento de comprender precisamente esa limitación que el hombre hasta el momento no puede comprender, porque pensaríamos que el hombre es algo como infinito, o bueno, yo puedo inventarme de que la vida no se acaba, ni la muerte, sino que es algo cíclico. Pero llegado el caso, en el momento preciso, cuando se le presenta al hombre esta dificultad de seguir siendo, es ahí donde yo pretendo captar esos distintos sentidos, ¿no? Como proyectos de vida, al cual intento decir que es una suerte de una existencia original, más allá de una existencia auténtica que en algún momento Heidegger lo había mencionado. Pero al mismo tiempo de asumir una existencia auténtica, original, también compete, ¿no? A la inmensidad de la posibilidad de la explicación a partir de la lógica, que esa es la limitación precisamente del hombre. Entonces, esta es la idea del cual de pronto con mi tema traté de relacionar el pensamiento divergente con el convergente. Gracias, doctor. Gracias, Néstor. Muy interesante tu tema. Por favor, transcribe todo lo que nos has platicado y lo vas a subir a la plataforma. Gustavo, adelante, por favor. Buenas noches, doctorita. Muchas gracias por las palabras. Yo quiero enfocarlo desde el pensamiento convergente, desde la didáctica y el uso de herramientas como laboratorios virtuales para poder enseñar, ¿no?, a los estudiantes universitarios. En sí, ahí tenemos, por ejemplo, en la materia de control 2, podemos hacer sistemas de control, donde se tiene una entrada, un proceso, una salida y una retroalimentación. Todo esto se puede hacer en laboratorios virtuales. Va a converger el conocimiento para que sí ellos tengan mayor capacidad de desarrollar los sistemas de control. Ahora, ¿cómo lo vemos en el pensamiento
divergente, podemos usar, ¿no?, las estrategias del EduPunk. O sea, es decir, aprender creando en base a las experiencias y vivencias que tienen también los estudiantes. ¿Eso cómo se puede hacer? Entonces, les puede plantear, ¿no?, un problema, cómo se puede controlar la temperatura, por decir, de sus domicilios, o otro tipo, o ellos también pueden asistir, no sé, a ambientes donde ellos también podrían decir, no, empiecen a pensar cómo puedo hacer ese tipo de control. Entonces, para integrar estos dos pensamientos, el convergente y el divergente, se puede aplicar una evaluación integral. En base a esto ya se puede tener cómo el estudiante ha conceptualizado, ¿no?, el pensamiento convergente y el pensamiento divergente. Esa sería mi participación, doctorita. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy interesante. Por favor, todo lo que nos has platicado, escríbelo y lo vas a subir a la plataforma, ¿ok? Gracias. Reina, Disculpe, doctora. adelante, por favor. Disculpe una pregunta, Dígame, doctora. Disculpe una dígame, preguntita. Martín. ¿Esto lo subimos en Pues, el doctora, trabajo sí, buenas 1? noches. Sí, responderé. Esto lo van a subir como trabajo práctico, ¿ok? Y yo les voy a dar un trabajo práctico. Tienen el trabajo 1 que ya lo están realizando y tienen el trabajo 2 que se los voy a subir, ¿no es verdad? Entonces yo les voy a dar una práctica que es totalmente diferente a esto. Los que están participando en esa práctica que es diferente a esta van a subir esa participación. Bien, esa participación no tienen que realizar esa práctica 2, ¿ok? Porque esta participación está siendo calificada como práctica 2. Bien, entonces directamente lo van a subir. Los que no participen, bien, entonces tienen la opción de realizar esa práctica 2, ¿ok? Y la realizan normal, la práctica 2, y lo van a subir a la plataforma. Los que ahora están participando no necesitan realizar esa práctica 2. Directamente esta participación que ustedes lo van a transcribir, lo van a subir en la práctica número 2. ¿Bien? Eso es lo que tienen que hacer. ¿Ok? Ok, gracias. Listo. Reina, adelante, por favor. Sí, buenas noches. Quería comentar sobre la instructiva que ahora nos está dando, doctora. Lo siguiente, ¿no? El pensamiento divergente, todos los estudiantes y la sociedad entera, yo creo que llevamos como un conocimiento de los hechos, de la sociedad y del medio en que vivimos, ¿no? En la academia, por ejemplo, ese conocimiento divergente lo tenemos nosotros como docentes, adecuar, encuadrar en un método, en una metodología, hacer un encuadre metodológico para que les sirva de guía a los estudiantes, ¿no? Los estudiantes tienen mucho más conocimiento de la realidad que inclusive de los docentes, ¿no? Y ese rescate del conocimiento debía volverse un conocimiento orientado, metodológico y para lograr la cientificidad y la objetividad. Entonces, el pensamiento divergente es una herramienta para mí que nos acerca a la realidad, ¿no? Desde una vivencia propia. Y es el comienzo, vamos a decir, de toda la investigación, porque la investigación sale de los hechos, de los acontecimientos, de la realidad en sí, para luego plantearse en un problema de investigación y luego hacer un estudio del arte, revisar y todo eso. Eso es lo que yo puedo. Además, este pensamiento tiene que tener, como usted ha dicho, rigurosidad científica, objetividad, tiene que tener impacto, tiene que tener originalidad, creatividad y todos los elementos que estamos revisando con usted, doctor. Eso yo puedo aportar. Muchísimas gracias, Reina, por tu participación. Javier Tarqui, por favor, adelante. Gracias, doctora. Buenas noches, ¿no? Bueno, el tema que en realidad yo estoy estudiando para la maestría es el tema de la obsolescencia programada en los teléfonos celulares, ¿ya? Entonces, lo convergente, en todo caso, lo que estamos estudiando es ya
la normativa. Un teléfono celular viene, nos pone en un tiempo de vida como todo artefacto o todo objeto que va a durar un determinado tiempo. Nos ponen características, algo que nosotros ya conocemos, ¿no? Lo que ya converge. En el tema de la divergencia está lo que precisamente va el tema del proyecto. La obsolescencia programada nos dice que intencionalmente los productos o un determinado artefacto, en este caso un determinado dispositivo, envejece o se pone obsoleto no en el tiempo ya programado, sino mucho más antes. Entonces ahí está la divergencia. ¿Por qué uno renueva su teléfono celular? Entonces hemos estado investigando y por diversas causas, ¿no? O sea, lo divergente. Muchos lo hacen porque ya la memoria se le no. Muchos lo hacen porque hay una caída y chao, ya no sirve. Incluso muchos lo hacen por la moda. Entonces, en los estudios que hemos hecho, las encuestas que hemos visto es por la moda. Entonces, el pensamiento las respuestas que hemos tenido son totalmente divergentes, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo estamos integrando esto? Obviamente, lo integramos para llegar a una respuesta, para llegar a una solución. El tema del uso irracional, digamos, de los dispositivos celulares nos está conduciendo a generar una gran basura electrónica en el mundo y contaminantes. Con decir que ahorita estamos en Bolivia con 9 millones de dispositivos que las empresas que han autorizado, o con líneas que están funcionando, y estos dispositivos están durando entre 2 a 3 años. Entonces, obviamente, en algún momento eso lo van a dar de baja, como se dice, y hay que desecharlos. Entonces, esta no es una basura común. Entonces, la integración entre la convergencia y divergencia, obviamente, esta es la solución que tenemos que encontrar para poder ya, de alguna forma, mitigar, ¿no? este problema que se nos avecina. Gracias, doctor. Gracias, Javier. Interesante tu tema. Jenny, por favor, adelante. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Bueno, el tema en realidad central es el uso de las plataformas virtuales junto a los aprendizajes, ¿no?, que se pueden dar en el área de contabilidad, ya que es muy importante la utilización de diferentes herramientas tecnológicas para poder implementar una clase de contabilidad. Por lo general, la polémica, en realidad el área divergente, sería que la mayoría de los docentes dentro de las universidades utilizan el lápiz y la goma, cuando en realidad y en una vida práctica en el área contable se utilizan diferentes paquetes y programas que están relacionados con el área contable y son inmediatamente automatizados. Entonces, ahí se ve, digamos, la utilización de la creatividad y la imaginación del docente que puede implementar herramientas tecnológicas para poder dictar este tema de clases. Ahí están las herramientas sistematizadas que anteriormente han utilizado ellos durante las clases virtuales que se han dado a cabo a partir del 2020 al 2021. También, como la parte o el pensamiento convergente, ya se pueden utilizar estos procesos secuenciales que se han hecho y utilizar ya métodos sistemáticos que ayuden y aporten a esta área complementaria. Entonces, la relación de ambos va a ser la producción que se va a llegar a tener como un proceso de resultado que queremos tener, y es en sí buscar un sinfín de estrategias tecnológicas, pero en específico dentro de la tesis está herramientas que realmente sean de utilidad en la vida profesional de los cursantes que pasan la materia de contabilidad en universidades de educación superior. Eso es, doctor. Muchísimas gracias, Jenny. Hernán, adelante, por favor. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Bueno, en sí, el tema de maestría en mi caso es el diseño y la implementación de un sistema de gestión de la seguridad de la información para los sistemas de gestión fiscal de Bolivia, ¿no? Esta es la parte convergente. En este caso vendría a ser en sí una norma internacional que se aplica, ¿no?, por lo general para la protección de los datos, que hoy en día en nuestro medio no tiene mucha relevancia aún, y tampoco se aplican medidas, se podría decir, estandarizadas para poder proteger los mismos. Ya este proyecto va a estar implementado en el Ministerio de Economía y Finanzas, por lo cual va a ir orientado a
proteger toda la parte de los datos bajo una norma ISO 27001 y una norma otra norma ISO 22301 que es para regular la parte de recuperación ante desastres, ¿no? Esa sería la parte convergente. Ahí están las normas, como un manual prácticamente para poder implementarlo. La parte divergente se basaría en que este es un proyecto que ya me lleva alrededor de 9 años de implementación, ya tras 2 maestrías ya implementadas también, donde se está generando una metodología, ¿no? Para la implementación y gestión de los sistemas a nivel sistemas fiscales que los países por lo general tienen ya, los países ya se podría decir que tienen un grado ya avanzado en la parte de ciencia y tecnología de acuerdo al tratamiento de datos e información gubernamental, ¿no? Entonces ahí ya estaríamos generando una metodología para la implementación de datos, la parte de el aseguramiento de la información, más que todo orientado a nuestra infraestructura, ¿no? Considerando que somos un país todavía en proceso de actualización, se podría decir, en materia de telecomunicaciones, la parte de sistemas, el mismo desarrollo de software que se tiene, ¿no? Y que en estos últimos años se está dando el boom para poder generar nuevas metodologías que automaticen y aseguren más que todo la información. Bueno, esa sería mi intervención. Muchísimas gracias, Hernán. Es interesante tu tema. Karen, por favor, adelante. Buenas noches, doctora. Bueno, el pensamiento convergente que estoy planteando, doctora, como ejemplo, es, por ejemplo, bueno, en este caso es un examen tipo test, donde el alumno debe reflexionar sobre las posibles opciones de respuesta, va a pensar y va a buscar en sí una solución a dicha pregunta. En cambio, el pensamiento divergente, como está empleando o está considerando la creatividad, entonces sería elaborar un mapa mental para tener una mejor orientación en una clase o para mejorar el rendimiento de una evaluación o de esa evaluación de dicho tema, donde obviamente le decía, doctora, se va a emplear la creatividad de cada estudiante. Eso sería, doctora. Muchísimas gracias, Karen. Muchísimas gracias. Liliana, por favor, adelante. Hola, ¿me escucha, doctora? Perdón. Sí, te escucho. Adelante, Liliana. Muy bien. Bueno, entendí la consigna en sentido de que debemos generar un tema y analizar la parte del pensamiento convergente y divergente. No he considerado mi tema de maestría, sin embargo, acabo de elaborar uno. Competencias investigativas en la educación superior. La parte del pensamiento convergente considero que se aplica en básicamente la necesidad de hacer una revisión del estado del conocimiento desarrollado hasta el momento. Esa sería básicamente la parte del pensamiento convergente, en el cual se van a identificar seguramente diversos enfoques, líneas de investigación y aportes del conocimiento al respecto del tema competencias investigativas, lo cual como autor de una producción intelectual es necesario considerarlo sin que ello implique ausencia de creatividad o convencionalismo, sino ante todo una mirada holística, considero, que incluso tiene que ver con el pensamiento divergente, pues considero que un pensamiento convergente puede constituirse en base o un colchón importante para un pensamiento divergente. En la parte del pensamiento divergente, en la elaboración precisamente del trabajo referido, sería esencialmente en los aportes novedosos o incluso rompiendo esquemas, generando pensamientos distintos respecto al tema abordado. Básicamente considero que la parte del pensamiento divergente se alía con la construcción de conocimiento que se busca en todo investigador. Y de la integración de ambos tipos de pensamiento se aporta al desarrollo del conocimiento. Me he querido hacer ejemplos, por ejemplo, en el tema de las competencias investigativas en la educación superior. La teoría clásica nos dice que las competencias investigativas tienen relación con las habilidades, valores y actitudes, en este caso del investigador, ¿no? Del estudiante o del que quiere generar, digamos, producción intelectual o conocimiento.
La parte del pensamiento divergente sería, por ejemplo, yo como autor me puedo animar a generar una nueva propuesta o una nueva construcción de conocimiento, refiriendo que las competencias investigativas tienen relación más que con, o no solo con las habilidades, valores y actitudes del investigador, sino también tienen relación con el tipo de estrategias utilizadas por el docente o tutor en la investigación científica. Entonces, de la integración de estos dos tipos de pensamiento, se generaría un aporte, lo que por años solo se consideró responsabilidad o competencia solo del investigador o del estudiante. Ahora, con una nueva propuesta, se puede evidenciar que las competencias investigativas son de responsabilidad compartida, es decir, de la innovación del docente en los aspectos de investigación científica y de la apropiación y profundización o construcción de conocimiento del estudiante, ¿no? Ahí considero que se puede llegar a integrar ambos tipos de pensamiento. Ese es mi aporte, doctora. Hola. Muchísimas gracias, Liliana. Muy interesante todo cuanto nos has platicado. Gracias. Manuel Flores, por favor, adelante. Gracias, doctora. Buenas noches, compañeros. Bueno, el pensamiento convergente y divergente lo puedo ejemplificar con la temática aplicación de la lógica a la inteligencia artificial. Entonces, en cuanto al pensamiento divergente, en la fase de descubrimiento, concibo que la lógica se aplica a la inteligencia artificial por dos motivos. Uno, porque permite formalizar el conocimiento humano. Y dos, por su mecanismo deductivo inferencial. En ese sentido surge la programación en lógica y los lenguajes de programación del paradigma declarativo. Ahora, en cuanto al pensamiento convergente, en la fase de definición, establezco que la lógica, tal como está planteada, no se adecua a todos los matices del lenguaje y el pensamiento de las personas, puesto que no se adecua a la forma en la que los humanos pensamos cotidianamente, en el sentido que nuevos hechos, nuevas evidencias nos hacen retractar ciertas conclusiones, lo cual es imposible en el contexto de la lógica clásica. Por lo tanto, surge la necesidad de una alternativa a la lógica clásica. Y volviendo nuevamente al pensamiento divergente, en la fase de ideación, concibo lo siguiente, que sobre la base de lo que se entiende sobre consecuencia lógica, surge la consecuencia lógica retractable, que tiene una contextualización teórica muy profunda. Y finalmente, volviendo al pensamiento convergente en la fase de implementación, establezco que es necesario un cambio en el paradigma inferencial lógico. Ese es el ejemplo, doctora. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Muy interesante. Sidney, adelante, por favor. Sidney Wendy Carpio. Adelante, por favor. Ya. Buenas noches. Doctora, acompañarlo al uso de la tecnología. Primeramente vemos, ¿no?, que el pensamiento convergente lo hemos visto ya con esto que hemos atravesado con el problema de la pandemia del COVID,
hemos visto, ¿no? Que se ha visto la necesidad de poder comunicar, el poder continuar, dar continuidad a lo que es el proceso de formación. Para ello, ha sido, ¿no? Todo un proceso que se ha dado en esto de la educación, el cual ha sufrido cambios, ha sufrido una transformación, y vemos, ¿no? Que la fusión entre el pensamiento convergente y el pensamiento divergente digamos, origen a otras, el de transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya esto por medio de plataformas, todo lo que ha sido en la web. Hemos visto también, ¿no? Que esto de la educación no solamente ha sido en Bolivia, no solamente aquí, sino en todo el planeta. Hemos visto que varios maestros han utilizado lo que es la creatividad en cuanto a sus clases, la metodología, y la verdad es que se ha utilizado demasiado, digamos, estas plataformas. En el pensamiento convergente lo vemos asociado a lo que son ya las definiciones de los enfoques de varios autores, y hemos visto, ¿no? Que en esto del pensamiento divergente, como habíamos hablado y estamos abordando con usted, habíamos visto esto de la rigurosidad, del impacto, la originalidad, ¿no? Para que un docente, digamos, pueda llegar a sus estudiantes y pueda tenerlos ahí motivados detrás de cámaras, porque todo esto ha sido un proceso recordemos Wendy, tu micrófono está mal. Wendy, no logramos entender. Que íbamos a llegar Wendy, no podemos entender lo que nos estás platicando. Creo que fue la señal. Bueno, adelante, por favor, Rómulo. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Rómulo. Adelante, por favor. El tema bueno, que es el que he elegido es el... Hola, hola, Wendy. doctora. Adelante, Rómulo, adelante. Muy bien. El tema que he escogido es sobre el mantenimiento de equipos de minería y cómo se aplica lo convergente y lo divergente. En lo convergente hay estudios que se han realizado por los mismos fabricantes de equipo pesado. Entonces, estos fabricantes te dan una normativa, un reglamento, una normativa en sí, y de los comportamientos y bajo qué condiciones, digamos, pueden trabajar estos equipos y los métodos de mantenimiento que se debe emplear. Pero esto no se aplica para distintos tipos de trabajo, ¿no? El mantenimiento que ellos recomiendan es de manera general. Y ahí entra lo divergente, ¿no? Que nosotros podemos emplear, de acuerdo a nuestra experiencia profesional, un tipo de mantenimiento basado al trabajo que está realizando el equipo, a las condiciones con las que está realizando, ¿no? Y plantear un nuevo modelo de mantenimiento. Eso sería, doctora, mi participación. Muchísimas gracias, Rómulo. Percy, por favor, adelante. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Voy a hablar sobre un tema que estoy desarrollando, que es un proyecto para la implementación de un sistema de información ERP a través de la guía del PMBOK del Project Manager Institute. Comenzaría diciendo que un software, por ejemplo, en lo que viene a ser lo convergente,
se ha convertido en uno de los principales activos de toda organización, ¿no es cierto? Ya que permite gestionar sus actividades principales, siendo una de las principales características el procesamiento de los datos y de la información necesaria, ¿no es cierto?, hoy en día para la toma de decisiones. El sistema ERP es un software que permite gestionar todas las áreas de una organización con sus respectivos procesos, ¿no es cierto? Así que en esa parte, este proyecto de implementación del sistema está catalogado como un proyecto complejo, ¿no es cierto?, por la gestión de cambio que implica en toda organización o toda empresa. Tiene diferentes características que son configurables y adaptables al modelo de negocio del requerimiento que se tiene, ¿no es cierto?, la cual está definido por un equipo el cual está compuesto tanto por lo del equipo de desarrollo como el equipo que está dentro de la empresa, ¿no es cierto?, que son los conocedores de cómo es el proceso. Entonces, lo que viene a ser la parte convergente, del pensamiento convergente, lleva a dar una solución, ¿no es cierto?, que es la implementación del sistema ERP en cada uno de los procesos identificados en la organización. Y es la que va a marcar la diferencia, ¿no es cierto?, en el producto final que se tenga, que por ende va a ser la satisfacción del cliente, ¿no es cierto? Ya que hoy en día las empresas competitivas trabajan con herramientas eficientes de negocio que solo les permite llevar su administración, ¿no es cierto?, sino también el análisis, como le decía, para la toma de decisiones, el análisis de datos, tiene que ser a través de la optimización de sus procesos productivos, ¿no es cierto? Eso sería, doctora, es un tema bien complejo, por el cual la inversión, muchas veces las empresas lo ven muy alto, pero sobre todo el negocio, ¿no es cierto?, que viene a ser muy complejo lo que manejan, ¿no es cierto? Y el tipo de proyecto, en función al análisis costo-beneficio, es donde realmente toman las decisiones de querer participar, ¿no es cierto?, en involucrarse en tener un sistema ERP. Doctora, buenas noches. Doctora. Máximo. Buenas noches, Percy, doctora. buenas noches, Percy. Realmente muy interesante tu tema. Es muy real que necesitan las empresas conocernos, ¿verdad? Ese detalle tan importante de su mercado. Máximo, adelante, por favor. Gracias, doctora. En principio, saludar en este día importante por el Día de la Madre a todas las mamás del grupo de este curso que estamos llevando adelante. El tema que estoy planteando es el uso eficiente del agua para riego. Considerando que el cambio climático está afectando muy fuerte, principalmente en lo que es el sector agropecuario, y hablando en los cultivos principalmente, dado de que las sequías son muy prolongadas, hay mala distribución de las lluvias, ocasionando pues pérdidas en la productividad, ¿no? Lo que se busca es, pues, buscamos determinar, digamos, el uso eficiente del riego, del agua para riego, a través de un riego capilar en cultivos de hortalizas para, por lo menos, garantizar la seguridad alimentaria de las familias. Ese sería el tema, doctora. Muchas gracias. Gracias, Máximo. Realmente interesante el tema que nos explicas, ¿no? Bien, ¿hay alguien más que quiera intervenir? Sí, doctora, buenas noches. Le habla Bernardo Nina. Bernardo, adelante, por favor. Muy buenas noches, doctora. El proyecto que se pretende desarrollar lleva como título el estudio de las tecnologías de potabilización de agua para consumo humano en situaciones de emergencia en la ciudad de La Paz. Esto se plantearía como una necesidad convergente, si se quiere. Sin embargo, los aspectos divergentes irían en el sentido de las especificidades que se quieren para que se pueda concretar ello, vale decir, los estudios físico-químicos, microbiológicos, que se desarrollarían en cuanto a las tecnologías que se van a analizar para buscar este bien común, vale decir, pastillas de potabilización, filtros de cerámica, métodos de
de tratamiento de agua a través de radiación ultravioleta, como son los métodos redox. Ese sería el proyecto, doctora. Muchísimas gracias, Bernardo. Interesante el tema. ¿Alguien más que quiera participar? Doctora, muy buenas noches. Dilman, adelante. Sí, doctora. Adelante. Bueno, un Dilman. saludo a usted, doctora, y a cada uno de los compañeros. Bueno, en este día especial también quisiera hacer pues llegar un cordial saludo y felicitaciones a todas las madres. Bueno, en cuanto al proyecto, es la modalidad de atención en los procesos educativos. En mi condición de maestro, bueno, lo enfoco esto de la modalidad en los procesos educativos. Sabemos que antes de la pandemia, la educación estaba enfocada en la modalidad presencial, que tenía, digamos, un pensamiento más convergente, que solo encontraban respuestas más exactas en el tema, digamos, de las clases presenciales. Pero ya al empezar con esto de las clases virtuales, se ha modernizado tanto y con la preparación mismo de los maestros, ha habido un cambio bastante, que se iría enfocando más al pensamiento divergente, donde ya no buscan solo una solución para enseñar de manera presencial, buscan también la manera virtual para poder transmitir los procesos de enseñanza. Y dan varias soluciones, ¿no?, a los diferentes problemas que enfrenta la educación a través de plataformas, buscando a través de otras aplicaciones, utilizando diferentes herramientas, ¿no? Dan solución a este problema de lo que es educación. Eso es lo que quería, doctora, tratar de que más estaríamos enfocados en estas alturas, con los cambios tecnológicos, al pensamiento divergente, mostrando diferentes posibilidades de soluciones a los problemas educativos que hoy estamos enfrentando. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, Dilman. Gracias a ti, Dilman. Javier. Buenas noches. Patricio, adelante, Patricio. Doctora, muy buenas noches. Compañeros, muy buenas noches. Sí, el tema que estaba pensando en el proyecto era la aplicación del Internet de las Cosas en la automatización de procesos remotos, ¿no? Esa sería la convergencia, sería el Internet, de acceder a ello mediante diferentes tipos de tecnología, ¿no? La más antigua ADSL, la actual fibra óptica, y sin olvidarnos también de las redes inalámbricas, 4G, LTE, y bueno, también hasta quizás Internet satelital, ¿no? Convergería todo en el Internet, y lo que se diversificaría sería en el tema de la aplicación de este tipo de proyecto. Por ejemplo, podría ser lo más quizás aplicado es en el hogar, en algunos procesos, como tanto desde lo más básico como prender alguna luz, algunos LEDs, o desde hacer funcionar algún equipo, ¿no?, remotamente. Y quizás lo que más se aplica en la empresa, ¿no?, en diferentes rubros de empresas. Esto más que todo va enfocado a trabajos remotos, cuando cierto equipo, ¿no?, que tiene alguna operativa puede estar en un lugar alejado, ¿no?, y el personal operario pueda mandar comandos al equipo lejano, ¿no es cierto? Y lo más quizás predominante de esta tecnología es en los procesos donde el operario o la persona que opera, si lo operase desde en sitio, quizás podría poner en riesgo su integridad, ¿no? Entonces, en estos procesos donde se ve más importante esta aplicación del Internet de las Cosas, estimada doctora, ¿no? Muchas gracias, y también saludos a todas las colegas madres del grupo. Gracias, doctora.
Muchísimas gracias por tu intervención. Muchísimas Doctora. gracias. Adelante. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Wendy y quiero hablar, el ejemplo es el uso de la tecnología. Ya habíamos visto, ¿no?, la necesidad que con esto de la pandemia que hemos atravesado, que el intento de comunicar y el continuar con esto del proceso educativo ha sido un elemento esencial en el año 2020 y el cual nos ha traído muchas variantes, como es la autoformación y lo más importante, ¿no?, que ha sido el transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. Ahí hemos visto, por ejemplo, que la fusión entre el pensamiento convergente y el pensamiento divergente nos ha abierto nuevas puertas a lo que es la resolución de problemas, nos ha abierto también la creatividad, a la incorporación de nuevas estrategias metodológicas dentro del aula. Todo esto nos ha servido, ¿no?, para que implementar en lo que son las aulas virtuales. Y como lo que habíamos hablado, ¿no?, esto nos ha dado también rigurosidad, ha creado un impacto y también una originalidad en lo que ha sido las clases virtuales que se han dado. Esas clases virtuales también han servido, ¿no?, han surgido como nuevas alternativas para proseguir con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y vemos también que uno de los aportes ha sido el uso de las diferentes plataformas, porque ya cada maestro de manera creativa, muy motivadora, otros dando continuidad a las clases regulares. También hemos visto recordemos, ¿no?, que el avance de la ciencia ha acelerado y hemos visto también, ¿no?, que ya saben manejar incluso los padres, los estudiantes y nos ha servido de gran manera y de gran apoyo. Eso era, doctora. Hola. Muchísimas gracias, Wendy. Muchísimas gracias por tu intervención. Bien, ¿alguien más que quiera participar? Toribio nos escribe, me parece que está mal su audio. Les voy a leer lo que Toribio escribe. Está en el chat. Él nos dice que el pensamiento convergente busca una respuesta determinada y encuentra una única solución de problemas. Por ejemplo, estrategias de aprendizaje de los estudiantes. Pensamiento divergente. Busca varias soluciones de problema y genera ideas creativas. Por ejemplo, diseñar estrategias para mejoramiento de aprendizaje del estudiante. No te preocupes, yo sé que la señal está un poco mal. Déjenme anotar, por favor, el nombre de Toribio. La lista. Aló, doctor. Adelante, Boris. Adelante, Boris. Bueno, en el tema que yo estaba viendo, o sea, la maestría es modelos predictivos de herramientas, mediante herramientas informáticas para la calidad y cantidad de agua potable de una determinada zona. El pensamiento convergente estaría dado en la calidad del agua potable y lo divergente sería directamente las herramientas informáticas para el modelo predictivo, ¿no?, de la calidad de agua potable, en las cuales se van a determinar directamente la conductividad, el pH del agua, sólidos totales, flujo del agua y otros parámetros más, o sea, físico-químicos.
en la que realmente le llegaría al usuario, sería, bueno, de agua potable, le llegaría 24 horas antes estos parámetros para ver qué calidad de agua potable le llegaría directamente al usuario para poder tomar medidas, ¿no? Bueno, en cómo lo va a usar el agua potable. Eso sería mayormente lo que podía comentarle, doctora. Muchísimas gracias, Boris. Muchísimas gracias. Marcelino González nos habla, nos ha escrito al chat, nos dice el ejemplo. Pensamiento convergente es reanimar a un paciente con infarto agudo de miocardio. Busco solucionar el paro cardíaco y respiratorio del paciente por medio de la reanimación. En el pensamiento divergente, busco nuevas soluciones de tratamiento para el coxsackievirus en niños menores de 5 años en base a la pomada de zinc. Igual tiene problemas con la señal. No se preocupe, Marcelino. Me dan un momentito, voy a anotar su nombre. Ya, tenemos otro de sus compañeros que nos escribe, Juan Helmut. Como un ejemplo de aplicación de producción intelectual convergente, haría la propuesta de la definición del efecto de las ondas electromagnéticas respecto de la materia orgánica. La producción intelectual divergente estaría en las diferentes formas de abordar posibles puntos de vista con respecto a los especialistas. Con respecto a la integración estaría la relación de las definiciones teóricas y las delimitaciones respecto a los consensos con los especialistas. Muy bien. Denme un segundito, voy a anotar el nombre de su compañero. Doctora. Dilman, adelante. No sé si puedo complementar algo relacionado a lo que ya es la parte metodológica. Claro que sí, adelante. Adelante, Dilman. Doctora, si hablamos del pensamiento convergente, estaríamos hablando de un enfoque experimental. Y yendo a la parte, digamos, mayormente lo estaba enfocando, ¿no? Este proyecto con un tipo, digamos, de investigación social, con un enfoque no experimental. Entonces, estaríamos relacionando al pensamiento divergente. Y yendo ya al paradigma, también nos estaríamos relacionando con el paradigma interpretativo social cuando vamos hablando del pensamiento divergente. Y si hablamos del convergente, nos estaríamos más enfocando al paradigma positivista, que tiene pocas posibilidades, digamos, de solución de los problemas. En cambio, el interpretativo es, sabemos que ya es un enfoque de paradigma más, que hay varias alternativas de solución, ¿no? a los diferentes problemas. Eso para complementar en cuanto a la metodología. Doctora. Muy bien, Dilma, muy bien. Muy bien, Dilma. Excelente complementación. Muchísimas gracias.
Marco Reas escribe en el chat, nos dice que el pensamiento convergente en el proyecto como reconstrucción se explora proyectos arquitectónicos, arquetipos históricos de la arquitectura, referentes de la arquitectura moderna, que sirven como referencia para conocer el proceso proyectual, un proceso de conocer todos los aspectos teóricos, históricos, formales, funcionales y tecnológicos, del cómo se desarrolló y todo el proceso proyectual del autor del proyecto arquetipo. Esto llevará a una serie de interpretaciones de este pensamiento convergente, que llevarán a la lógica para poder interpretar el proyecto en función de todos los datos encontrados sobre el proyecto y que estos sirvan para reconstruir el proyecto a partir de un aprendizaje de nuevos materiales de proyecto y adquirir criterios proyectuales. En cuanto al pensamiento divergente, la práctica del proyecto, esta fase de la elaboración de proyectos en la práctica misma y la aplicación de criterios proyectuales y materiales de proyecto aprendidos en un proceso proyectual de la reconstrucción de proyectos y estos sumados a las características particulares del proyecto arquitectónico a resolver implicará muchas posibilidades de soluciones a partir de esquemas de posibilidades espaciales, compositivos de características funcionales de diversas características que buscarán respuestas a determinados contextos sociales, económicos o culturales. Bien, este es el ejemplo de Marco Reas. Deme un segundito, por favor, mientras anoto. Ok, esos son todos los compañeros que han escrito en el chat y me parece que tienen la conexión a internet lenta. Por eso lo han escrito, ya están anotados. ¿Hay algún otro compañero que quiera intervenir? ¿Yo puedo, doctora? Claro que sí. Adelante, Ana Shirley. Bien, mi proyecto es la incidencia de usar herramientas digitales para el análisis de datos en la materia de gabinete de auditoría financiera. Bueno, yo analizo que el pensamiento convergente se va a dar porque en la actualidad ya no es raro no usar herramientas digitales para el análisis de datos. Lo hacemos en casi todos los ámbitos, ¿no? Sin embargo, creo que lo más importante va a estar en la aplicación del pensamiento divergente, ya que podemos fomentar el hecho de que los estudiantes puedan generar nuevas ideas, nuevos métodos, nuevas herramientas que puedan usar en la materia y así podamos alimentar más, ¿no?, el conocimiento y el hecho de que su capacidad de análisis sea más eficiente y efectivo cuando se desempeñen en ámbitos laborales de la auditoría financiera, ¿no? Eso es. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias. Bien. Si no hay más nadie, queda repetirles, por favor, todo lo que ustedes nos han platicado, nos han compartido aquí en sus exposiciones, por favor, lo van a plasmar en Word y lo suben a la plataforma. En lugar de la tarea número 2, del trabajo número 2, ahí el trabajo 1, hoy mismo tengo que subir el trabajo 2, entonces subo el trabajo 2, y en lugar de realizar el trabajo que va a estar ahí, la consigna, ustedes van a subir esta intervención que ustedes tuvieron, por favor. A todos los que han intervenido y a los que han escrito en el chat. Bien, entonces ya todos están apuntados acá.
¿Alguna pregunta? Ok, entonces, antes de continuar, yo quiero felicitar a todas las mamás. Recordemos que, bueno, para mí la mamá es el corazón de la familia, ¿no es verdad? Entonces, muchísimas felicidades, mamás. Sigan haciendo, cumpliendo esa labor tan impecable, tan grandiosa como es el ser mamá, el educar, el apoyar, el estar siempre al lado de nuestros hijos, ¿no es verdad? El estar dándoles ese empujoncito, ese abrazo o ese beso que a veces les hace falta, ¿no es verdad? O simplemente acompañarles ahí en silencio. Ánimo que ellos nos hacen falta y que nosotros también les hacemos falta. Muchísimas felicidades, espero que hayan tenido un día grandioso en compañía de sus bebés, que sus esposos las hayan mimado mucho, ¿no es verdad? Que sus hermanos, sus familiares, sus amigos hayan estado con ustedes. Muchísimas felicidades, queridas mamás. Bien, habiendo concluido ya con esta felicitación, el tema siguiente lo avanzaríamos. Tenemos clases el día lunes, ¿no es verdad? Sí, doctora, del lunes. Está bien. Entonces, muchísimas gracias, Marcelino, por tus palabras. Entonces, este día lunes empezaríamos con un nuevo tema. Aquí estaríamos concluyendo este capítulo. ¿Bien? ¿Alguna consulta? Sí, por favor, doctora. Gabriel, adelante. Bueno, doctora, felicitarla por el Día de la Madre, igual a las colegas que son participantes de este doctorado, que hayan pasado un magnífico día. Quería consultarle si todavía podía participar. Claro que sí, adelante, Gabriel, adelante. Ok, gracias, doctora. Bueno, yo estoy haciendo en mi investigación, estoy midiendo el impacto o incidencia que tienen los años adicionales de educación en lo que significa el rendimiento de la educación. Ya, en este sentido, lo convergente, digamos, sería lo que sucede hasta ahora, el verdadero efecto, digamos, que tiene tanto en hombres como en mujeres, el impacto de estudiar un año adicional, ese impacto en la generación de un ingreso adicional. A partir de esto, digamos, en la línea de lo divergente voy a poder proponer algunas alternativas, algunas iniciativas para poder mejorar, digamos, ese reconocimiento de estudiar un año adicional, tanto en hombres y mujeres. Eso por mi parte, doctora, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias por tu intervención. Realmente han expuesto temas muy interesantes. Tengo gran placer de decirles que sí, están muy bien encaminados en lo que están haciendo, ¿es verdad? Entonces, adelante, continúen que bueno, ya falta poco, ya falta poco. ¿Bien? Entonces, muchísimas gracias por su atención. Nos estaríamos viendo el día lunes. Bien, muchísimas felicidades, mamás. Hasta este lunes. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Buenas noches, colegas.
Gracias, doctora. Buenas noches. Felicidades, colegas, Gracias, mamá. doctora. Hasta luego. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.